Bueno, damos inicio a la semana 13 de la asignatura de Investigación de Mercados 1, grupo 5 AM. Jóvenes, buenos días. Juan Camilo, Felipe, Ana María, Buenos días, profe. Julián, Natalia. Bueno, entonces, bueno, vamos a esperar que se terminen de conectar sus demás compañeros y arrancamos con la... Para hoy tenemos una tarea, vamos a sacar su primera nota, ¿no? Sobre los avances que tienen del trabajo hasta el punto 12. Hasta el punto 12, ¿cierto? Natalia, punto 12. Natalia, Sí, señor. vamos hasta el punto 12, ¿verdad? Bueno, vamos a ir hasta el punto 12 y vamos a sacar su primera nota. A esperar que se terminen de conectar sus demás colegas y arrancamos con la sesión del día de hoy. Listo, muchachos. ¿Se me da para mañana? Para hoy. Aquí en los apuntes tengo que para hoy, jóvenes. Esta era la primera tareita, que no les tengo ni una nota del tercer corte, entonces necesitamos sacar la primera nota del tercer corte, ¿listo? Entonces, inclusive en el Classroom les coloqué el modelo nuevamente para que vayan avanzando en el tema. ¿Listo, muchachos? Ya para la semana 15 y 16, es decir, dentro de 15 días ya arrancamos lo que son exposiciones de sus trabajos, ya su trabajo final. Ya vamos a revisar el trabajo final por grupos o por personas como hayan determinado ustedes. ¿Listo? Señor Cruz, buenos días, señor Cruz. Señor Cruz. Buenos días, profe. ¿Cómo vamos, señor Cruz? ¿Preparado para el día de hoy? Sí. Listo, porque no quiero hacer las de Jesucristo, crucificarlos. Listo, señor Cruz. Señor Pérez, buenos días. Señor Pérez, buenos días, Mateo. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo vamos, señor Pérez? Bien, bien, ahí ya. Excelente. Con parte del trabajo ya, sí, Muy señor. bien. Bueno, hoy les voy a sacar su primera notica. Vamos a sacar hoy la primera nota del tercer corte para mirar esos avances. Y si nos alcanza el tiempo, entonces hablamos ya de lo que es la parte final, lo que son dentro del trabajo final, lo que son las evidencias, el análisis de la información, las conclusiones y recomendaciones y el tema de referencias bibliográficas. Si nos queda tiempito, hablamos un poco de ello. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿tenemos cuántos conectados? Tenemos 15, son 19. Entonces, bueno, ya hay 18, 16. Estarían unos pocos. Bueno, ¿quién arranca voluntariamente? ¿Qué grupo arranca voluntariamente? Natalia, ¿está lista? Natalia. Natalia. Profe, qué pena, es que estoy solucionando algo aquí el internet. Bueno, Natalia, bueno, vamos a esperar a Natalia. Entonces, Julián Almanza, señor Almanza, ¿estamos listos o no? Señor Almanza. Buenos días, Buenos días. señor. ¿Ya estamos listos? ¿Trabajó solo o trabajó en grupo, señor Almanza? Solo sí, señor. ¿Está listo para presentar ya los avances? Sí. Entonces le voy a compartir pantalla, señor Almanza.
Voy a compartir pantalla para que nos hable un poco de cómo vamos esos avances. Pero entonces vamos a hablar desde el punto ¿qué? Desde el punto 4. Diseño, desde el punto 5, más bien. Diseño e investigación, ¿listo? Desde el punto 5. ¿Hasta dónde tiene avanzado el trabajo, señor Almanza? ¿Hasta qué punto? Señor Almanza, ¿hasta qué punto tiene el trabajo? Eh, pues digamos, tengo todo lo que son objetivos, diseño e investigación, Y, alcance, y, y estoy método, en la formulación de método, técnicas, instrumentos, identificación de la población, cálculo de la muestra. Ah, bueno, nosotros ya vimos aquí en clase, ya vimos trabajo de campo. Trabajo de campo, ya vimos. ¿Quién me actualiza? Señor Pérez, ¿ya vimos trabajo de campo? No, señor Medina, ¿vimos o no vimos? Trabajo de campo. ¿No hemos visto? No, profe, no hemos visto el trabajo de campo. Ah, no, entonces arranquemos más bien con esa temática y si no alcanzamos hoy a revisar trabajos, entonces mañana, ¿listo? Entonces, aplazado por el momento. Listo, profe. Profe, si se me escucha bien, es que es mi micrófono, creo que es de año. Sí, sí, ya le estamos escuchando bien. Bueno, no habíamos visto ¿Cómo va, entonces, profe? Buenos días. buenos días, no habíamos visto trabajo de campo, ¿no? Pensé que ya lo hemos visto acá. Entonces vamos a hablar hoy más bien sobre ese tema, trabajo de campo, y el día de mañana entonces sí reviso sus trabajos, ¿listos? El día de mañana revisamos entonces los trabajos. Se supone que ya debemos ir hasta el punto 12. Profe, Señor, señor, ya debemos ir hasta... ¿Qué debemos tener del trabajo? Primero, planteamiento del problema, objetivos generales, objetivos específicos, hipótesis de investigación, tipo de investigación, fuentes de investigación, fuente de datos, diseño de investigación, tipo de investigación nuevamente, alcance, método, técnicas o instrumentos, ¿cierto? ¿Qué técnica vamos a utilizar? Si cuestionario, entrevista, en fin. Identificación de la población, que ya lo hicimos, ya todos ya les identifiqué la población y les dije cuánto era la muestra, ¿cierto? Sí, señor Medina, señor Mateo, Sí, profe. ya Pues todos, creo que faltó, no sé si habrá faltado algún grupo, pero creo que de pronto faltó un grupo, pero ya. ya todos tienen el número de muestra que deben aplicarle en la encuesta o una entrevista o observarlo, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos las técnicas de instrumento, identificación, cálculo de la muestra y recolección de datos. Hasta ahí tenemos que ir. Recuerden que todo se les he colocado en el Classroom para que ustedes tengan una guía. Sí, tengan una guía para la presentación de su trabajo final. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a hablar entonces de lo que es el trabajo de campo. El trabajo de campo, ¿qué hace referencia? Es como la forma que nosotros vamos a buscar, eh, cómo vamos a, digamos, a recolectar la información, cuál va a ser el procesamiento y cuál es el análisis de la información, ¿cierto? En ese trabajo de campo, digamos que es como la etapa 4 dentro de la investigación de mercados. Primero, tenemos que identificar quiénes van a ser nuestros encuestadores, ¿cierto? Quiénes van a ser nuestros entrevistadores o quiénes van a ser nuestros observadores, ¿cierto? O quiénes van a ser los tipos de encuestadores de manera directa o de manera indirecta. De manera directa, pues a través de visitar las familias, las personas o los establecimientos y de manera indirecta a través de un teléfono, ¿no? ¿Cierto? Las encuestas administradas por teléfono. Bueno, entonces, ¿quiénes nos van a administrar esos cuestionarios? ¿Quiénes nos van a recoger esa información? ¿Cierto? ¿Qué datos vamos a recibir nosotros? ¿Y cuál es el control que nosotros vamos a tener de esa información que nos van a entregar estas personas que van a ser parte de nuestro grupo de la investigación de mercados?
Y por último, ¿cuál va a ser el procesamiento? ¿Cierto? Para planificar el trabajo de campo, pues tenemos que entender primero cuál es el método que vamos a utilizar. ¿Sí? Si vamos a utilizar una encuesta, si vamos a utilizar una entrevista, si vamos a utilizar una observación, si vamos a utilizar paneles de grupos o focus group. Bueno, ¿cuál va a ser el método que nosotros vamos a utilizar para qué? Para obtener esa información, ¿cierto? Obtener esa información y poder después procesarla y analizarla de la manera más fiable y confiable. Eh, Luego viene dentro de ese proceso también lo que es la administración del personal, que va a ser parte de nuestra investigación de mercados. ¿Sí? No es una tarea fácil porque, bueno, en este caso es un ejercicio que están haciendo ustedes, pero seguramente cuando ustedes vayan a iniciar otro proceso fuerte en la investigación de mercados, van a requerir personal de apoyo, ¿sí? Personal de apoyo que ayuden a obtener esa información que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para identificar un problema de mercado o resolver un problema de mercado, ¿cierto? ¿Mm? Identificar un problema, ¿cuál? Pues, ¿por qué se están disminuyendo las ventas? ¿Cierto? De un establecimiento comercial. Y solucionar un problema de mercado, pues, buscar las condiciones suficientes a través de la información. ¿Para qué? Para resolver ese problema y tener una oportunidad de mercado. Eso es básicamente como lo que nosotros buscamos dentro de la investigación de mercado. Pero primero debemos seleccionar esas personas, ¿cierto? Esas personas que nos van a acompañar, esas personas que van a estar con nosotros en todo ese proceso, ¿cierto? Dentro de ese proceso, el primer paso es la selección, ¿cierto? La selección. Pero para la selección debemos tener tres cosas fundamentales. Primero, la educación, la inteligencia y las habilidades. ¿De quién? De nuestros encuestadores, de nuestros entrevistadores, de nuestros observadores, ¿cierto? De aquellas personas que nos van a acompañar dentro del trabajo de campo. Si nosotros vamos a hacer una investigación de mercados con base en la gastronomía, ¿qué tipo de educación qué tipo de educación debe tener como perfil un encuestador o un entrevistador? Señor Pérez, el señor Pérez, Sí, profe. ¿qué tipo de perfil debe tener uno de nuestros colaboradores cuando vamos a hacer investigación de mercados con el concepto de gastronomía? ¿Qué cree que qué tipo de educación debe tener? Y no, pues diría que como un chef, no sé, como en especialización en administración o algo así. Sí, pero recuerden que son nuestros colaboradores, ¿no? Sí, sí. O sea, de pronto, ¿qué podríamos decir? Que por lo menos tenga un bachillerato, ¿no? Por lo menos tenga un bachillerato y, y tenga algo de conocimiento de la gastronomía, ¿no? Y si no, pues uno entrega la información que le permita adquirir esa educación en cuanto a la investigación que nosotros queremos abarcar en el aspecto de la gastronomía. Bueno, dentro de este perfil también buscamos que sean inteligentes, ¿cierto? Que tengan una inteligencia, un buen coeficiente eh, dentro del proceso para que nos ayuden a recolectar esa información. Y otro importante son las habilidades. ¿Qué habilidades deben tener estos encuestadores, estos entrevistadores? Señor Parra, buenos días. Juan Felipe. Buenos días, profe. Si vamos a contratar perfil de encuestadores, entrevistadores, observadores, ¿qué habilidades considera usted que debe tener para que nos ayuden a hacer esa recolección de la información? Ser bueno interactuando con personas. O sea, que tenga empatía, ¿sí? Sí. Bueno, muy bien. Javier Alexander, ¿qué más deben tener esos perfiles de esos encuestadores o entrevistadores?
Javier Alexander. No sé, en muchas ocasiones eso lo hace un psicólogo, ¿no? O estoy Psicólogo. mal. No, acuérdense que nosotros somos los que administramos, ¿no? Ok, Pero esto es el enfoque netamente de investigación de mercados. Entonces vamos a contratar gente porque tenemos que encuestar a 1000 personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades deben tener esos encuestadores, esos entrevistadores? Ya nos dieron aquí que empatía, ¿qué más? buena comunicación, ¿no? Muy buena comunicación, fundamental, ¿sí? Hay un encuestador que no tenga un buen perfil de comunicación, pues grave, no logra ni encuestar a 5 personas. Si no tiene esa empatía, ¿cierto? Y ustedes se han observado que hasta en algunos centros comerciales o en algunos sitios siempre encontramos personas que nos quieren entrevistar y hay unas que de pronto nos motivan para responderle, hay otras que, ay, no, mira, es que una encuesta, ay, no, qué pena, es que no, estoy ocupado. Entonces, es fundamental, ¿cierto? Que estos encuestadores tengan bastantes habilidades, entre eso la empatía, la comunicación, ser muy amables, bueno, una cantidad de habilidades que se requieren para poder desarrollar el trabajo de campo. Dentro de las fuentes de error que nosotros manejamos y que encontramos siempre cuando estamos haciendo trabajo de campo es, por ejemplo, la falta de armonía entre el encuestador y el encuestado, o entre el entrevistado y el entrevistador. A veces esa falta de armonía, ¿cierto?, nos lleva a que no encontremos los datos suficientes para que nosotros podamos sacar una buena información, ¿cierto? Y otro de los errores más comunes que se convierten en fuentes de error es que la formulación incorrecta de las preguntas, ¿sí? Si hay una formulación incorrecta de preguntas, pues difícilmente vamos a recolectar una información que sea realmente relevante a la investigación de mercados que estamos haciendo. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, dígame, señor Alexander. En el alcance de la investigación, si se pone investigación de campo, así sean, no sé, es que digamos, si uno hace, o sea, si durante la investigación uno hace diferentes encuestas, tendría que poner en el alcance investigativo experimental y no experimental, o sea, se pueden las No, dos, experimental siempre estoy. ¿Cuál es su proyecto, señor Quimbayo? de cervecerías artesanales. Sería experimental si usted los pone a tomar cerveza. Sí, Usted sería los- experimental si yo los pongo a tomar cerveza y a que claro, opinen sobre eso, sobre el pero sí es sabor, diferente. sobre el Ok, sabor, sobre el color, sobre la contextura, sobre la presentación, ¿cierto? Pero resulta que usted no creo que los va a poner a tomar cerveza. De no, pronto algunas empresas opinar de grandísimas, la... claro, porque sería muy oneroso. Entonces, ahí en ese caso es no experimental, ¿cierto? No experimental, podría ser una descriptiva correlacional, es decir, describo el producto y correlaciono las variables de causa y efecto, ¿sí? En ese caso, ¿no? Ojo, la experimental es cuando hacemos la prueba, ¿listo? De lo contrario, no. ¿Listo, señor Quimbayo? Sí, señor. Sí, sí. Gracias, profe. Entonces, salvo que algunos, ¿no? Yo tuve en algún momento, hace años, en una investigación de mercados, que uno de sus colegas hizo el experimento. ¿Y dónde creen que hizo el experimento? En la universidad. Allá sacó su puestico de, bueno, son esos postrecitos pequeños, muffins, es que se llaman, muffins. Y los colocó en la universidad y empezó a hacer las pruebas en la universidad, en todos esos eventos que realiza la universidad cuando estamos en presencialidad, ¿se acuerdan? Que la feria de ingenieros, que la feria de los de diseño de modas, que la feria de los gastrónomos, que la feria de todas las ferias. ¿Sí se han dado cuenta que en la universidad, en la sede central, muchas veces hacemos ferias constantemente? Entonces ella aprovechó todos esos espacios y hizo una investigación experimental para ver si su producto era aceptado o no aceptado, si la presentación, si las diferentes modelos que hacía el de Mufes eran aceptados. Y curiosamente esta niña, este, digamos como esta idea de negocios que tenían familiar, pero de manera
familiar lo terminó convirtiendo en empresa. Entonces, es ahí, bueno, listo muchachos. Entonces seguimos. Hay una serie de pasos cuando, para hacer una, digamos, eh, cuando hacemos un proceso incorrecto de preguntas. Por ejemplo, uno de los pasos es no estar familiarizado con el contexto de la investigación de mercados. Ese es un paso que nos lleva a que el encuestador haga una formulación incorrecta de las preguntas, ¿cierto? Porque no está familiarizado. No tener un orden de las preguntas. Entonces se le entrega un cuestionario y empieza a preguntar desde de la última a la primera. Eso genera una formulación incorrecta. A veces no utilizan técnicas de indagación, que indagación es como motivar a que nos respondan, den una respuesta, ¿sí? Y otra que tenemos, que uno encuentra, digamos, cuando está en el trabajo de campo, es que a veces hacen un mal registro, ¿cierto? O un error en el registro. Entonces nos llevan información errónea, ¿cierto? Y otra, la famosa falsedad de las encuestas. Es decir, ellos llenan las encuestas y nos las pasan como si hubieran encuestado a las personas. Entonces, eso nos conlleva a que en el trabajo de campo tengamos información no coherente para entregar una investigación de mercados adecuadas. Pero hay unas técnicas que nos ayudan ¿a qué? A minimizar todos esos errores. Son unas técnicas que nosotros debemos enseñarle a nuestros colaboradores, sean entrevistadores o encuestadores o, bueno, el personal que nosotros requiramos para el trabajo de campo. Entonces, ahí nosotros debemos prácticamente enseñarles esas técnicas. Una de las principales técnicas cuando estamos haciendo encuestas de manera directa o de manera indirecta a través de los diferentes medios es siempre repetir la pregunta, pero que sea con un enfoque muy efectivo, ¿sí? Que se diga tal y como aparece en el cuestionario. Es una buena técnica, ¿sí? Que nos ayuda a corregir esos errores de recolectar información indebida. Otra buena técnica es la pausa de expectativa. ¿Qué es esa técnica? Esa técnica es cuando hacemos un espacio en silencio, ¿sí? Nos quedamos supremamente callados y damos un espacio al encuestador para que tome como esa conciencia y nos responda de la manera más completa. ¿Sí? Esa es una técnica, se llama la pausa de la expectativa. Es donde nosotros nos quedamos en silencio y esperamos que el encuestado tome como esa habilidad, esa connotación y nos dé una respuesta más completa. Esa es la técnica. Otra técnica es repetir la respuesta del encuestado, ¿cierto? Es una buena técnica porque, usted me dijo que le gustaban los panes de la panadería JJ Johnson, ¿sí o no? Entonces, pues, esto estimula a que el encuestado nos ayude a confirmar esa información que nosotros hemos recibido, ¿cierto? Y uno fundamental que es tranquilizar al encuestado, tranquilizarlo. Porque a veces pues el encuestado tiene como dudas de contestar, entonces hay que tranquilizarlo para que nos responda de la mejor manera. Es una buena técnica. Otra es a esas preguntas que de pronto están como incompletas, pues hacerle comentarios neutrales. Siempre nuestros comentarios tienen que ser neutrales, ¿sí? Cuando se evidencia que hay respuestas incompletas, nosotros tenemos que tener unos comentarios muy neutrales. Y la otra técnica es solicitar una clarificación más detallada. Es decir al encuestado pues que nos amplíe su respuesta, ¿no? Que nos ayude en esa terminación de esa pregunta con una respuesta bien fuerte. Esas son las como seis técnicas que nos ayudan. ¿Listo? Jóvenes, permítanme un segundo.
Bueno, ojo, ojo, jóvenes. La base de toda investigación siempre, siempre se va a descansar o va a tener esa relevancia es con toda la veracidad de la información recogida. Por eso es importante, jóvenes, cuando nosotros vamos a recolectar información a través de otras personas, tener el control, ¿sí? No descuidar a nuestros secuestradores y tener un control, ¿cierto? Para que realmente los datos que nosotros queremos recolectar sean los que corresponden a la muestra que nosotros hemos seleccionado. Eso es fundamental en la investigación de mercados. Hay dos tipos de sistemas de control dentro de la investigación de mercados. Hay dos tipos. El primer tipo es el sistema de control directo y sistemas de control indirectos, ¿cierto? Y aquí hace referencia a esos sistemas. Un sistema de control directo, pues, se basa básicamente en controlar personalmente o telefónicamente, haciendo un nuevo requerimiento, una nueva llamada y preguntando si realmente le hicieron la encuesta o no. Ese es un sistema de control directo. Cuando nosotros verificamos, ¿cierto? Que por ejemplo aquí el encuestador me dice es que al señor Jorge Johnson Peña lo entrevistamos y le aplicamos el formulario para identificar las preferencias que él tenía sobre cervezas artesanales. Entonces, obviamente, ¿qué hacemos nosotros en el sistema de control? Llamar al señor Jorge Johnson y preguntarle si efectivamente, él respondió la encuesta o le hicieron una encuesta. Ese es un sistema de control directo. Ese es un sistema de control directo. ¿Listo? Bueno, pero piensen ustedes, si son mil encuestas, ponernos a verificar 1000 encuestas. ¿Será eso coherente, señor Mateo Hernández? En un sistema de control directo. Pues yo creo que no, profe, porque serían demasiadas encuestas, ¿no? Muy bien. Generalmente, dentro del total de las encuestas o las entrevistas, lo que tenemos que verificar es el 10 o el 15%, ¿sí? De manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, si son 1000, pues 150 llamadas para preguntarles si realmente, pero de manera aleatoria. Y si fueron 10 encuestadores, pues tomamos de manera aleatoria, si a uno se le dio a 100, de manera aleatoria tomamos ese 15%, 10% y llamamos al personal que él nos referencia en la información que nos recogió. Ese es un sistema de control directo. El otro son el sistema de control indirecto. ¿Y qué son los sistemas de control directo? Pues consiste en cómo hacer como un análisis interno y comparativo, ¿cierto? De todos los cuestionarios entregados por cada entrevistador o cada encuestador o cada observador, ¿cierto? Es como comparar, ¿cierto? Hacer una comparación sobre la consistencia de las preguntas entre uno y entre otro. Revisar la batería de preguntas entre uno y entre otro. Mirar esas curvas de estabilidad si realmente todas son iguales o realmente hubo mucha desvariación entre una y otra. En términos generales es comparar. También de manera, pues, obviamente aleatoria, porque si son 1000 encuestas, pues tendríamos que tener un software especializado. Aunque hoy en día, jóvenes, a través de la tecnología, todo eso se trabaja con algunos softwares especializados en investigación de mercados. Todo lo que hacemos es introducir todos esos cuestionarios que efectivamente están codificados y el sistema nos hace la comparación directamente y nos entrega los resultados. Hasta el momento entendido todo el tema de trabajo de campo, jóvenes, Mateo, Kevin.
Natalia. Natalia. Sí, profe, pero digamos, o sea, las encuestas, digamos, que uno realiza, ¿se contarían como trabajo de campo? Claro, en el caso de ustedes, que es el ejercicio, porque ustedes no contrataron a nadie, ¿cierto, Mateo? A ustedes les tocó a ustedes solitos, Sí, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es el control? ¿Quién es el que hace los sistemas de control? Ustedes directamente, porque son los que están mirando si la información que están recogiendo tiene la veracidad o no. Pero imaginen que ustedes los contraten por hacer una investigación de mercados para la empresa, por ejemplo, KFC. Investígueme en la ciudad de Bogotá la preferencia de comidas rápidas de las diferentes competencias. Para eso les tocaría contratar gente que les ayudara, ¿cierto, Mateo? Entonces, ahí es sí, donde nosotros vamos a tener que tener los sistemas de control indirecto y sistema de control directo, ¿listo? Eso es listo. para las grandes investigaciones. El caso de nosotros es un ejercicio, ¿no? Un Sí, ejercicio, obviamente, ustedes, su perfil son netamente gastrónomos, ¿no? Pero este tipo de asignaturas les ayudan a que se conviertan en investigadores de manera personal y primaria, ¿cierto? Que es lo que ustedes están haciendo. Por ejemplo, Mateo, ¿cuál es el producto que está lanzando Mateo? Recuérdenos, Mateo. profe, yo tengo lo de comida rápida vegetariana. Comida rápida vegetariana. Entonces, imagínense si Mateo como gastrónomo no hace investigación de mercados, ¿cómo va a entrar a penetrar un mercado, cierto? ¿Solo por el título de gastrónomo? No, él tendrá que hacer la investigación de mercados o contratar a alguien, ¿cierto? Para identificar la viabilidad de poder entrar al negocio de las comidas rápidas con la línea vegetariana, ¿cierto? Y para ello, pues tienen que hacer todo esto que han aprendido durante este semestre, que es la investigación de mercados, que es tener la idea, el planteamiento del problema, los objetivos específicos, la hipótesis, definir el tipo de investigación, el alcance, identificar la muestra, ¿cierto? Y con base a ello, pues ya el señor Mateo puede decir la viabilidad para lanzar ese producto, ese negocio o no, ¿cierto? Jóvenes, lo peor que le puede pasar a uno en la vida es meterse en un negocio sin saber ni conocer la investigación de mercados de ese negocio, porque en la mayoría de casos fracasan esos modelos de negocio, fracasan esas empresas. Hay una estadística muy fuerte que cada 100 empresas que nacen, a los 6 meses el 80% fracasan o están cerrando. ¿A qué se debe? Porque las empresas o el que tiene una plata cree que es muy fácil ir y montar una panadería, ¿cierto? Entonces resulta que Jorge Johnson hoy recibió 40 millones y dice, voy a ir a montar una panadería aquí en el barrio. Pero Jorge Johnson no hizo una investigación de mercados y no se dio cuenta que en el barrio habían 3 panaderías más, ¿cierto? Y no observó que a los comensales les gusta el pan fresco a tal hora, que huela rico, que cuando usted entre sienta ese olor de pan, ¿sí? Cosas tan pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Boris Johnson a los 6 meses está vendiendo ese negocio prácticamente regalado para salir del problema y ni siquiera a particulares, a la misma competencia que está en el barrio. ¿Se ocurre eso o no ocurre, jóvenes? ¿Quién me dice, Paula? ¿Ocurre eso o no ocurre? Paula González. Paula González, buenos días. Paula. Paula. Paulita como que ya se nos fue de puente. Ella ya como que ya va en camino directo a las playas de Melgar. Javier Alexander. Javier. Javier. Dígame, profe. ¿Ocurre eso o no ocurre lo que yo estaba hablando? La verdad, puede que sí, puede que no, diría ¿Usted, yo. usted sí sabe qué estaba hablando yo, Javier? Dígame la verdad. O también, o también ya está en el terminal directo Playas de Melgar. No, no, a Melgar, no, profe, jamás. Ojo, estoy hablando de esto, que muchas veces las personas tienen un dinero y montan un negocio. Estoy hablando de una panadería. Y dicen, tengo 50 millones, voy a montar una panadería en el barrio.
y la montan sin hacer una investigación de mercados. Y no se han dado cuenta que en ese mismo barrio hay 3 panaderías. ¿Qué pasa? A los 6 meses, Jorge Johnson termina fracasado y termina vendiendo su panadería y ni siquiera a extraños, a la misma competencia que está dentro del barrio. ¿Ocurre eso o no ocurre eso, Javier? Por eso digo, pues, es que, por ejemplo, aquí en mi barrio hay como 4 panaderías y pues ninguna cerrada, es a lo que me refiero. No sé si habrán hecho estudios de mercado. Ninguna ha fracasado, ¿cierto? Y el man, si ¿Cuántos? fracasó, o puede que ocurra, es porque no ha hecho un estudio de mercado, pero Así también es. pueden haber otros factores, la verdad, no sé. Antiguamente, digamos que los negocios se manejaban de manera empírica, pero en la actualidad sí requerimos hacer investigación de mercados. ¿Para qué? Para no fracasar. Obviamente, si hay una persona que conoce el negocio de las panaderías desde hace más de 20 años, pues de manera empírica ya sabe manejar ese negocio, ya hace investigación de mercados de manera empírica, sin saber que lo está haciendo, ¿no? Ya lo sabe, ¿cierto? Pero en el caso que nosotros somos nuevos, pues obviamente nosotros ¿qué? No tenemos ese conocimiento y podemos tener dos opciones. Yo diría que es como un bonus, ¿no? O sea, hacer una investigación te da como la posibilidad o sea, tú lo puedes hacer y te puede ir bien, pero sería apostar. En cambio, si uno hace la investigación es como tener ya, digamos, una probabilidad más a tu favor. Porque Exacto, una probabilidad más a su favor, ¿sí? Una probabilidad, muy bien, señor Mateo, es eso, una probabilidad de identificar esa posibilidad de tener éxito. Bueno, hay varios errores dentro de la investigación de mercados, ¿cierto? Que son 2 tipos, errores muestrales y errores no muestrales. Cuando hablamos de error no muestral, bueno, nos quedan 2 minuticos. Vamos a terminar esta reunión y nos conectamos nuevamente, ¿listo? Para que continuemos. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a terminarla. Y nos conectamos nuevamente, ¿listo, muchachos? Analicemos esto y nos conectamos nuevamente.